No es casualidad que después de la ponencia de Sandro venga José María Borrortu, porque del mismo modo que Sandro es un experto en scouting y en captar talento, José Mari ha estado los últimos 5 años dirigiendo una de las canteras más importantes de España, como es la del Atlético de Madrid. Los que tenemos más de 30 años recordamos a Borrortu como entrenador, que estuvo, algo que dice bastante de él, estuvo en 10 años, se sentó en los 2 banquillos de los 2 grandes equipos vascos, el de Athletic y el de la Real, lo que dice bastante de su capacidad y de su personalidad también. También estuvo muy cerca de ascender a Leibar, lo que era en su momento, ahora puede parecer increíble, pero en su momento fue casi una proeza. Y como decía, en los últimos 5 años ha dirigido la cantera de Atlético y los resultados ahí están. Pues entre los jugadores que han salido bajo su gestión está el que puede ser el segundo portero más caro de la historia, como es la CCG, si es que ficha finalmente por el United, Álvaro Domínguez también, que está jugando en Atlético de Madrid, o Rubén Pérez, que ha estado cedido aquí en el Deportivo de La Coruña, y son jugadores muy interesantes, bueno, y muchos más de los que imagino que nos hablará en su charla. O sea que con esto presento a José María Borrortu. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de comenzar la exposición que les voy a exponer, quería agradecer y reconocer a esta organización que durante 4 días posibilita que nos dé la oportunidad, entre otros a mí, pues para poder expresar un poco nuestras ideas, ¿no? Creo que merece la pena reconocerlo, como así el esfuerzo que seguro ustedes han tenido que hacer para estar aquí estos días. Por tanto, mi felicitación además porque yo sé lo que supone preparar todo esto, el esfuerzo, la dedicación, la iniciativa. Por tanto, antes de empezar yo quería agradecerles la confianza que han tenido para estar aquí con ustedes. Bueno, en esta exposición voy a tratar de explicarles lo que hemos hecho en el Atlético de Madrid, las ideas básicas, y a través de esas ideas invitarles a la reflexión, que yo creo que es lo que procede en un acto como este. Bueno, el Atlético de Madrid es un club centenario que a lo largo de su historia pues, ha tenido diferentes hitos, desde su inicio, con jugadores que hemos puesto aquí, algunos más representativos, y las nuevas generaciones. Un breve punto sobre esta organización, sobre este organigrama. Al hablar de una estructura, de una organización, lo más importante es adaptarse a las capacidades que uno tiene y a las necesidades que tiene. Los organigramas se pueden estructurar de muchas formas, organizar de muchas formas. Yo soy partidario de que sean lo más horizontales posibles. ¿Qué implica eso? Que haya una organización muy participativa, donde todo el mundo pueda estar entrelazado, puesto que al final la formación de jugadores precisa de una estructura donde todo el mundo forme parte de ella. A nivel técnico, táctico, físico, personal. Realmente lo más importante es que el jugador se le forme como un todo, una formación integral que se llama. Por tanto, todas estas áreas tienen que tener mucha interrelación. De otra forma, no tiene sentido que el área físico-médica trabaje en una dirección, el área futbolística en otra. Es decir, yo creo que ahora en este momento se impone un modelo basado en una organización más horizontal que vertical, porque eso propicia las relaciones, la comunicación. Por tanto, este es un ejemplo de la organización que tiene el Atlético de Madrid, pero puede ser válida cualquier otra. Mi opinión y mi valoración es en cuanto a la planificación de la propia. Estas son nuestras instalaciones. Realmente no podemos presumir, si alguno conoce las instalaciones, veo que hay alguna persona que las conoce,
no podemos presumir de unas instalaciones de primer nivel. Prácticamente, para lo que es el fútbol base, solo hay 2 campos. Este campo 4, que es el primer equipo, juntamente con este, donde se juegan los partidos del B y del Rayo Majadahonda, prácticamente no se utiliza la cantera. Y luego aquí hay lo que llamamos el poliedro, donde entrena el segunda B, nuestro filial, que es un campo, bueno, más que un campo, es un terreno donde no se pueden hacer muchas cosas, ni siquiera tiene las medidas reglamentarias para hacer un campo de juego. En consecuencia, de los 11 equipos, 13 equipos este año que componen la estructura del Atlético de Madrid, solamente 5 tienen regularmente las instalaciones. El resto pues nos tenemos que repartir en diferentes campos de la zona de Madrid, principalmente en la zona sur, donde tenemos la escuela. Ahora os explicaré lo que es el concepto de escuela. Pero bueno, aún así, pues uno tiene que adaptarse a lo que tiene y tratar de sacar el rendimiento ahí. Esto es la zona de oficinas, este es el campo de los de artificial, uno de ellos. ¿Y cuál es nuestra estructura? La estructura se compone de 2 ejes. Lo que es el fútbol base y la escuela. Los 2 tienen diferentes objetivos, pero sí que tienen una particularidad, que tienen la posibilidad de tener muchos chicos, con lo cual, evidentemente, las posibilidades de formación son mayores, las posibilidades de fidelización hacia el club son mayores. Estamos hablando ni más ni menos que de 11 equipos. Ahora este año hemos incorporado los 2 equipos de Benjamines, que serían 13, desde el segunda B, los 2 equipos de división de honor, los equipos de elevación y los equipos de cadete. En definitiva, tenemos 13 equipos. Tenemos una ventaja comparativa con respecto al resto de los clubes del territorio español. ¿Cuál es? Que al tener 2 clubes, que son Atlético de Madrid y Atlético Madrileño, ello nos permite poder tener equipos en la máxima categoría. Si alguno sigue las categorías de juveniles, verán que en el grupo quinto de la división de honor hay 2 equipos compitiendo, que es el Atlético de Madrid y el Atlético Madrileño. Son 2 equipos formados por jugadores del Atlético de Madrid. Indudablemente, para los chicos más jóvenes representa un aliciente, una motivación y una dificultad también. Pero tenemos 25 jugadores por equipo que pueden competir en la Liga de Honor. A su vez, en cadetes existe exactamente lo mismo. Y los 2 cadetes que tiene el Atlético de Madrid, uno con la denominación Madrid y otro Atlético Madrileño, compiten en la misma categoría. En infantil es exactamente igual y en el nivel es exactamente. Desde un punto de vista formativo, se trabaja de la misma forma, pero sí que la transferencia del entrenamiento a la competición y la mejora propia del producto de la competición es evidentemente una ventaja cualitativa. Hablábamos de la escuela. La escuela, como tal, tiene, ya ven ustedes, 65 equipos. 65 equipos que están en 4 sedes. La de Cotorruelo, la más importante, la más numerosa, la de Orcasitas. Estas 2 prácticamente tienen 500 metros de diferencia. Están en la zona sur de Madrid y 500 metros entre una sede y otra. Pero nos permiten trabajar en 2 direcciones. Alcobendas, que es la más reciente, que está en la zona norte de Madrid, va creciendo, ya tiene 12 equipos. El año que viene tendrá 18 equipos, es decir, que son estructuras que van creciendo. Y luego Casaruelos, que es la zona de Toledo, la zona, digamos, la carretera de Toledo, tiene 13 equipos. En definitiva, trabajamos con un número importante. En total, entre lo que es el fútbol base y la escuela, estamos hablando de 1.100 chicos. La estructura de la escuela, siendo piramidal por la propia estructura de la misma, es decir, mucha base y pocos equipos, prácticamente, como tiene un objetivo diferente al del fútbol base, un objetivo más social, más de civilización, a medida que uno va avanzando en la edad, vas perdiendo el número de chicos, porque al ver que no tienen su proyección hacia el fútbol base, algunos se van desilusionando. Este es un componente que también lo tenemos que contemplar.
y solamente tiene un equipo en categoría juvenil. Ni siquiera tiene un equipo en categoría juvenil en una competición, digamos, de cierto nivel. Producto de eso, de que los chicos principalmente, a medida que van desarrollándose y no encontrar un acomodo, un objetivo, una motivación para estar en fútbol base, pues van yendo a otros equipos. También disponemos de equipos convenidos. En total tenemos 36 equipos convenidos con un control aproximado de unos 8.000 jugadores. Estos son datos cuantitativos, no cualitativos. Y la incorporación de jugadores en estas últimas temporadas ha sido en esta proporción. Un dato significativo es que en el último año pues, hemos bajado la captación de esos clubes convenidos principalmente por una razón económica. En cuanto a la tipología de jugadores, Sandro, compañero que antes ha estado con nosotros, significaba lo más importante en la evaluación de un jugador, la táctica individual, es decir, el talento, lo que llamamos la inteligencia del juego, ¿no? Realmente nosotros también lo contemplamos como la primera cualidad, la capacidad de lectura táctica y luego la toma de decisiones. Yo creo que en este momento, en el fútbol mundial, hay muy pocos centros de alta formación que no signifiquen la captación y la primera evaluación en este lado. Quizás antes, en otros años, la técnica tenía un componente principal, probablemente lo tiene, pero la técnica se va adquiriendo a través del trabajo y la táctica individual ya cuesta un poco más porque forma parte del carácter del propio jugador. Valoramos los aspectos físicos, cada vez se juega más, hay una cualidad fundamental, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, que es la rapidez. Cada vez se juega a más velocidad, se necesitan jugadores rápidos en todos los aspectos. Y por último, valorar la actitud en el campo. Yo creo que este dato, que también tiene su importancia a nuestro modo de ver, da una idea de la proyección del jugador en la alta competición. Hay que tener en cuenta que jugar a alto nivel requiere no solamente tener una idea de juego, tener una inteligencia táctica, tener unas buenas condiciones físicas, técnicas también, sino que tomar las decisiones en base a otros aspectos que influyen la presión de jugar en alta competición, juegas ante un gran público, en definitiva, estas situaciones yo creo que en la iniciación hay que, por lo menos, si no que constituyan el tronco y la esencia principal de la captación, al menos tenerlas en cuenta. Indudablemente el entorno y el comportamiento personal del chico se manifiesta en esta situación. Por tanto, para hablar del proyecto de cantera, hay una cuestión que es el eje fundamental, que es el jugador. El jugador como tal, el jugador como principio fundamental. Desarrollar un jugador es como el escultor que tiene una base de trabajo en determinado elemento y desarrolla la idea que tiene en la cabeza a través del proceso que lleva pues, de ese tronco desarrollar las cosas. Indudablemente el jugador que inicia con unas condiciones en base a la captación que hemos visto antes, tiene que ir desarrollándose a través de un proceso educativo, de un proceso de desarrollo, que es un proceso muy largo, más largo de lo que pensamos. Eso quiero recalcarlo. Estamos proyectando jugadores para la alta competición y muchas veces caemos en el error de este chico con 10, 12 años, va a ser jugador profesional. Bueno, eso es para mí muy arriesgado decirlo. Que tiene proyecto de jugador profesional, indudablemente lo tiene, como todos. Unos con más, digamos, capacidad que otros también. Pero al final, el proceso es mucho más largo de lo que pensamos. Partimos de la evaluación de los jugadores, de la evaluación para la evolución, con una visión de futuro, contemplar los resultados, el rendimiento más, diría yo, a través de la formación y en un ambiente de disciplina. Podríamos poner otras circunstancias, otras evaluaciones, pero parto de una evaluación. Yo como entrenador, como responsable de un equipo de cantera,
tengo que saber las cualidades de los jugadores. Tengo que proyectarles en lo que entiendo yo que es la exigencia hoy en día de la alta competición. Y a partir de ahí, quizás, no podemos llegar con ese jugador a constituir un jugador de la alta competición, aunque lo intente, pero al menos tengo que tener claro cuál es el trabajo que voy a desarrollar. La formación del jugador integral, deportivo y personal. Yo aquí suelo citar una referencia de Michel de Montaigne, que es digamos que el precursor de lo que hoy en día es el ensayo, los grandes ensayistas. Este hombre, estamos hablando del año 1500, 1600, él en una de sus citas, de sus ensayos, yo siempre tengo recogido, nos habla de Platón, de la época helénica, decía: no se puede separar el cuerpo de la mente, no se puede separar en la formación, en la educación, el cuerpo de la mente. Deben de ir como dos bueyes que están con su cincha, al final deben de estar totalmente interrelacionados. Antes les comentaba a ustedes la importancia del desarrollo físico, técnico, táctico con el personal. En esa organización, en ese que tiene que tener una participación de todos, es fundamental que formemos al jugador como persona total. Es decir, que está muy bien que juegue a fútbol, pero al final tiene que tomar decisiones. Sandro lo decía anteriormente, la mejor cualidad es la toma de decisiones. La toma de decisiones está en la inteligencia, en la captación, en la observación, en el desarrollo. Por tanto, tengamos una formación integral. La competición, indudablemente es importante, pero no debe de ser el único objetivo en la formación del jugador. Y el aprendizaje tiene que ir con una doble vía: entrenamiento y competición. Competición y entrenamiento. El entrenamiento comprende, cuantitativamente hablando, el 80% de esa formación. Cualitativamente hablando, la competición es muy importante, pero tenemos que conjugar los aspectos. Y luego, siempre tener presente que tenemos que mirar desde la óptica del progreso del jugador. Tenemos que saber ver dentro de nuestro proceso de trabajo. Y ver dentro es ver al jugador en su propio desarrollo. Está muy bien, porque los jugadores forman parte de un grupo de trabajo, de un equipo, que los equipos funcionen bien, es fundamental, pero hay que mirar siempre, es mi opinión, el desarrollo, la progresión dentro del propio jugador. Bien, los pilares de ese proceso de desarrollo del que estamos hablando. El estilo, más bien, las cualidades que quiero que tenga el jugador. Tengo que poner en marcha una metodología. La metodología la desarrollo tanto en los entrenamientos como en la competición, a través de los equipos. Tengo que manejar el entorno, esa parte que decíamos del cuerpo y la mente, porque al final es muy importante, y dentro de un ambiente de responsabilidad. Este es, digamos, el marco donde yo me puedo mover. Y aquí es donde os invito a la reflexión. Si hablamos de un proceso de desarrollo de un jugador, yo entiendo que debe de ser un proceso sistemático. Es decir, que sea un proceso gradual, un proceso donde cada edad evolutiva requiere un tratamiento, requiere una puesta en escena de una determinada metodología. En las cualidades, no se enseña igual a los chicos de 8 años que a los chicos de 16 años. No se enseña lo mismo. Dentro de ese marco de referencia,
¿Dónde tengo que moverme? En el entrenamiento y en la competición. En el entrenamiento es, como os decía antes, cuantitativamente hablando, es el 80% del tiempo que yo tengo para trabajar con ese chico. Tengo que tener, aparte de un buen método de trabajo, tengo que tener lo más importante, que es un formador. Y ahí que cada uno se ponga en el puesto que quiera, es decir, un formador. El gran debate hoy en día a nivel de universidades, algunos dicen que es, yo digo debate, otros dicen que es el problema, el gran problema, es la formación de los formadores. La formación de los formadores. Esa es la clave, es decir, tenemos chicos, ponemos ahí con talento. Todo el mundo ve el talento, más o menos. Todo el mundo ve la capacidad de los jugadores. Pero luego tenemos que desarrollarlos, tenemos que llevarlos. Y ahí tenemos que tener no solamente un buen libro de texto, sino que hay que explicar bien ese libro de texto. Hay que desarrollar, hay que ir a los contenidos, hay que ir a la esencia del aprendizaje. Tengo el entrenamiento y tengo la competición. Y hago una pregunta de ello. Los mensajes, los estímulos que hacemos en la competición son los mismos que el entrenamiento. El lenguaje, antes hablaba con Fernando, que tenemos que también sentir lo que decimos y reflexionar sobre lo que decimos. A veces yo veo cada fin de semana mensajes que no corresponden con lo que estamos haciendo durante la semana. Luego hay una contradicción. Tenemos que ser coherentes. Y la coherencia está entre los dichos y los hechos con lo que estamos trabajando. Aunque luego en la competición tengamos problemas con el equipo, que los vamos a tener seguro. Pero tenemos que ser leales un poco a la filosofía que tenemos. Y ahí hay que ponerse serios. Es decir, si yo estoy formando para el futuro, tengo que saber manejar el presente, tengo que saber vivir con el presente. El plan educativo y la responsabilidad en la normativa. Me refiero un poco a lo que es el comportamiento. Hasta hace 15 segundos os hablaba de conocimiento, de aprendizaje, de metodología, de marco de referencia. Ahora os puedo hablar de comportamiento, de valores. A nivel empresarial, hoy en día, comportamiento, conocimiento. Conocimiento es aprendizaje. El aprendizaje surge de los procesos que estoy llevando a cabo. Aprendo. Y luego tengo que tener el yo para saber enseñar, saber que la gente aprenda. Por tanto, aquí, bueno, esto es un ejemplo de los grandes, digamos, bloques de trabajo que estamos haciendo en el Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta un principio, que es la simplificación del juego. La simplificación, que es la simplificación. Digamos, el análisis de las partes desde el punto de vista del todo. Es decir, el todo que es el juego, el fútbol. Y el fútbol se compone de una serie de partes que las puedo trabajar. No se deben de trabajar individualmente hablando, sino que tienen que formar parte de un engranaje. Pero es verdad que hay que identificarlas. Hay que identificarlas. El juego hay que identificarlo. La formación hay que identificarla. Luego hay que saber procesarla y proyectarla. Y bueno, pues esto es lo que nosotros hemos, en grandes masas, La técnica, partiendo de la base de que el jugador, ese chico, tiene una capacidad, porque lo he elegido yo, tiene una capacidad. Le tengo que tecnificar,
inclusive ahora a nivel de preparación física, en las primeras edades se habla de tecnificación, no se habla de preparación física, se habla de tecnificación. Porque también hay que tecnificar desde un punto de vista de patrones motores básicos. Yo recuerdo siempre en una de las charlas en la federación con Iñaki Saez, no hace falta que lo presente, que él habla siempre de velocidad gestual. El gesto. ¿Cuántas veces por no hacer un buen gesto entre el control y una orientación correcta se pierde una jugada de cierto peso? Eso se puede trabajar a través de la tecnificación en los años iniciales, que es cuando el chico, el joven, tiene una capacidad de absorción mucho mayor que cuando tiene 16, 18 años. ¿Estáis conmigo? Cuando tienes 8, 9, 10 años, se puede trabajar esas cualidades mucho mejor, porque la asimilación es mucho mejor. Poseer el balón hoy en día, no perder el balón, ojalá tuviéramos jugadores que no perdieran el balón, que tuvieran tiempo para tener el balón y para jugar con él. Luego, las aplicaciones con objetivos son partidos, que es juego. Indudablemente la formación personal y la preparación física tiene que estar interrelacionada, y con estos, a través de los principios, tanto generales como específicos, pues el ritmo, el trabajo sin balón, y luego hablaré de los principios del juego más adelante. Y hay que planificar. Por eso es muy importante saber lo que quiero. ¿Y por qué? Es decir, yo quiero llegar a aquella puerta, ¿sí o no? O aquella. Saber lo que yo quiero. Para ir a aquella puerta necesito una cosa, para ir a aquella puerta necesito otra. Necesito saber el porqué de las cosas. ¿Por qué quiero hacer esto? No hemos hablado mucho de los jugadores. Hay que involucrarles. Hay que hacerles partícipe de su proceso de mejora. Los que tenemos hijos, no dictamos las cosas porque sí, sino que les hacemos comprender el porqué de las cosas, ¿sí o no? Mira, no tienes que pasar esta carretera, ¿por qué? Porque te puede pillar un coche. ¿Por qué? Luego le puedo enseñar a cómo debe de pasar mejor. Pero hay que involucrarle. Y hacer preguntas tras cada sesión. Porque al final tengo que tener objetivos. Si yo quiero hacer partícipe a alguien en un objetivo, se lo tengo que al menos explicar. Se lo tengo que hacer claro. Desde la óptica de responsable al entrenador, desde la óptica de entrenador al jugador, desde la óptica de educador a educado, tiene que haber siempre una química, tiene que haber estar en la misma onda para que yo pueda, cuando reciba una enseñanza o un consejo, yo tengo que participar de ello, si no, no lo voy a hacer. Por tanto, yo tengo que convencer. Tengo que convencer a mis jugadores de que lo que estoy haciendo es lo mejor para ellos. Y que después de cada sesión, de cada semana, no, te pongo lo que quieras, tengo que saber si realmente lo que yo estoy haciendo está asimilado por el jugador. Incido un poco más en esta idea, porque al final digo, ¿qué es lo que quiero hacer? Tengo que visualizar lo que quiero, visualizar. Estoy en un momento y donde quiero llegar. Tiene que haber un programa y a su vez, en ese proceso tiene que haber una evaluación. Porque yo diagnostico, elaboro, ejecuto y evalúo. Y el éxito de la planificación, el éxito, está determinado por la capacidad de visualizar el escenario futuro, de visualizarla bien. Hacer un diagnóstico previo, fijar objetivos y metas y luego, evidentemente, tener una correcta ejecución, pero a su vez tengo que luego contrastar. En este último año
tratado de dar un paso más hacia adelante, porque nos parece que es esencialmente importante lo que os he dicho antes, la formación de los formadores. Partiendo del entrenamiento, teniendo una cultura, tanto de juego como de entrenamiento, para tratar de darle una identidad. Ya empezamos a introducir el matiz del cual vamos a hablar en estas próximas diapositivas. Es el del entendimiento del juego. ¿Cómo juegas y cómo entrenas? Cultura de juego, cultura de entrenamiento y teniendo una identidad. Y esta identidad se va conformando a través del tiempo. La gente de Bilbao, por ejemplo, tiene una identidad. No se ha inventado la identidad, esto no es algo que a uno se le ha inventado. No, esto no es ningún invento, forma parte de algo que está permanentemente unido a lo que es el propio club. Como el Atlético de Madrid pueda tener una identidad. Y hay equipos, clubes que no tienen una identidad. Pongo ejemplos. Pero dentro de tu proceso, en tu familia también tienes que tener una identidad. Y la identidad es algo, bien, que no se puede definir, pero sí se puede llegar a la conclusión de que es algo que está permanentemente unido a lo que tú estás haciendo, que es algo que realmente cala. Es como, se me ocurre un ejemplo, en San Sebastián, si conoces San Sebastián, Luis posiblemente estará conmigo, en lo que es el Peña del Viento, que hay en la zona de Sillida, hay rocas que van, una serie de rocas que están horadadas, es decir, están horadadas por el efecto del mar, por el efecto constante del mar. Es decir, la roca es horada no por la fuerza del agua, sino por la constancia de la gota esa que va poco a poco. Pues al final, en ese proceso de formación de una persona, de un jugador, el mensaje diario, el mensaje coherente, el mensaje donde todo el mundo participe, no que a un chico, un entrenador le diga una cosa y al siguiente se le dice otra cosa. No, mira, es que tenemos que tener cuidado, estamos tratando de algo tan sensible como es un jugador de fútbol. Bastante enseñar a través de la propia competición o de la propia exigencia de ese proceso de formación. Pero realmente esto es lo que yo entiendo como identidad. Y la identidad se manifiesta en lo que haces cada día. Y en esta preocupación, la mejora de los profesionales me parece que hoy es lo más importante. Bicómetro Poli 30 es una entidad sin ánimo de lucro que trata de adelantarse a lo que puede ser el futuro. Allá por los años 90 hizo una perspectiva de lo que podía ser el futuro de Bilbao y lo enmarcó en el área de las infraestructuras y el cambio de Bilbao. Se dicho por Bilbao, notaréis que de esa ciudad industrial ha pasado a una ciudad visible, amable. ¿Por qué? Porque ha habido un desarrollo de las infraestructuras importante. No ya el efecto del Guggenheim, toda la zona del Ensanche, el Euskalduna, en fin, ha habido el metro, ha habido una transformación de lo que es el tejido. Y en un reciente estudio nos habla del 2030. ¿Y qué nos dice como conclusión? Que en estos 20 años la evolución de las personas, la evolución de la sociedad va por la mejora de los profesionales. Necesitamos grandes profesionales. Grandes profesionales. Y en el fútbol,
como en otra actividad de la vida, necesitamos grandes profesionales. Necesitamos gente que transforme las cosas, no solamente que las gestione, sino que las transforme. Necesitamos que en torno a ese desarrollo haya, evidentemente, un desarrollo personal y profesional de la mano. Y en esta idea transaccional, en esta idea de futuro, lo importante es el concepto de ir más allá de lo que estoy haciendo, de cuestionarme cada día lo que estoy haciendo. Y en el fútbol, ahora lo que nosotros entendemos que es lo que está incidiendo en el mundo del fútbol actual es la cultura del juego. Y la referencia de todo el proceso de aprendizaje tiene que ser el juego. Y estoy hablando del juego en mayúsculas. No estoy hablando de los sistemas de juego. Es un debate que yo creo que cada vez tiene menos importancia. Quizás hace 20 años sí. La evolución de los futbolistas ha sido mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Producto de los grandes y muy buenos entrenadores que hay hoy en día en el fútbol actual, porque han recogido muchas de las esencias de esos entrenadores que vivieron en los años 80 en España. En definitiva, también, lógicamente, la globalidad que hoy en día en el mundo de las comunicaciones nos hace, hoy en día, si tú quieres saber lo que hace el Arsenal, lo tienes. Está, porque se hace en Sudamérica, antes era imposible saber. Antes tenías que viajar. Ahora, gracias a iniciativas como la que estamos viviendo ahora y a la iniciativa de estas personas, podemos hacernos partícipe de una serie de ideas que, ojo, que son las ideas en las que creemos. No son ideas en las que haya que creer, pero sí al menos ponerlas para que las contempléis. Y hoy en día el juego es lo más importante. Y en torno a su comprensión, tenemos que habituarnos a hacer preguntas. El qué, el por qué, para qué y el cómo. Y todavía nos damos una idea nueva, la de la complejidad. Porque el juego es muy complejo. Y no hay nunca es mucho decir, no hay casi nunca dos situaciones iguales en el juego. Y esto me invita a por lo menos comentaros cómo estamos entrenando. Se puede entrenar por sistema mimético, por dirección, cuando esté el balón aquí, tú, pum, o bien abrirle al jugador las posibilidades de que piense, de que tome una buena decisión. Yo le tengo que poner también unos escenarios para que él los identifique, pero no le debo de decir lo que él tiene que hacer en cada momento. Entiendo yo. Entonces, esta complejidad y la forma en que se transmite al futbolista, y lo asimila, es muy importante. Insisto, cada vez tenemos jugadores más inteligentes. Cada vez tenemos jugadores que no necesitan de los sistemas para trabajar, para mejorar, para jugar bien. Por tanto, el debate de los próximos años, para mí, está en la comprensión del juego. Y ahí podemos hacernos muchas preguntas. El proceso, aprender a través del juego. Os hablo antes de simplificar, hay que repetir igualmente. Hay que darle continuidad. Y un buen sistema de entrenamiento tiene que estar apoyado en una estructura. Identidad, marco de referencia, estructura para que vaya creciendo todo y vaya desarrollándose bien el jugador. El entrenador debe ayudar al jugador a dar sentido a lo que hace, a que el chico sepa lo que está haciendo. Si no, no lo asimila. Por tanto,
Después de todo esto, la primera pregunta que yo lanzo es: ¿qué es entrenar? Es enseñar. Si coincidimos en que esto puede tener ciertas dosis de razón, vamos a cuestionarnos y vamos a ir a la esencia del aprendizaje. Muchas veces, y a vosotros os pasará, que ejercicios, que damos ejercicios, damos muchos ejercicios de posesiones, por ejemplo. Necesitas, toma ejercicios, ¿cuántos quieres? Los que haya. Y en los libros hay muchísimos. Ahora bien, un ejercicio sencillo de una posesión. Un 6 contra 3 o un 7-7 con comodines, es igual, cualquiera. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros lo hace de diferente forma. Lo hace de diferente forma. Y cada uno de nosotros al jugador le hace ver el ejercicio de diferente forma. Y los jugadores asimilan de diferente forma en función de la persona que lo realiza. Por tanto, tenemos que dar sentido, vuelvo a insistir, dar sentido a lo que hago. Y que cada sesión tenga un objetivo y disponer de un esquema capaz de describir los problemas del juego. Lo que hablo antes de estructura, enseñar, esencia, y luego que el objetivo represente un problema para el jugador. ¿Para qué? Para que él vea el problema y trate de solucionarlo. Si cuando está en temas contrarios, yo no le puedo decir, y ahora das el balón o dribla, no, él tiene que tomar la decisión. Y a través de los problemas, poco a poco, que le voy dando en función de cada acción evolutiva, va adquiriendo los fundamentos del juego. Y no os olvidéis de una cosa, ¿a dónde quiero ir? Es decir, para planificar tengo que visualizar y tengo que poner los problemas en cada momento. No puedo a un chico de 12 años ponerle, no sé, un juego corto, por ejemplo, de hombre contra hombre. Es una barbaridad. Primero porque físicamente no está preparado y luego que mentalmente tampoco, porque cada edad tiene un nivel de concentración. Si tenéis hijos con 8 años no les puedes decir lo mismo que con 16 años. ¿Me entendéis, no? Por tanto, yo este proceso creo que es, por lo menos para partir de él. Y si hablábamos antes del juego, pues desde el atrevimiento, hemos hecho unos principios y fundamentos del juego. ¿Qué es el juego? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Pocos podríamos contestar, pocos, incluso yo no podría contestar. Cada uno tiene una interpretación del juego. Pero el juego, en primer lugar, tiene dos direcciones. El balón va allí, ya tiene 4. Pero inclusive el propio juego tiene dos aspectos fundamentales. O cuando mi equipo tiene el balón y cuando no lo tiene. Es decir, hay un juego, digamos, con balón y otro sin balón. Sin entrar en detalles, Hay dos direcciones en el juego. Y luego está lo que cada vez se está hablando mucho, lo de las transiciones. El pasar de tener el balón a no tenerlo, el pasar de no tener a tener el balón. Ahí hay un punto, hay un momento que cada vez se está tratando de rentabilizar más. Como una empresa, el stock útil de seguridad. Tengo la oportunidad de estudiar en economía. El stock útil de seguridad es el que no te representa un costo adicional, un costo grande, y que te permite salir airoso cuando tienes un problema en tu estocaje. Pues lo mismo, las transiciones cada vez, en el fútbol profesional hay que hacer antes las cosas. De no tener a tener, de tener a no tener.
Hay equipos, el Barcelona es un ejemplo de ello, que inmediatamente de perder el balón es un ejemplo. No es fácil hacer eso. Hay otros equipos que dicen, yo en esta guerra no me meto. Prefiero esperar, que cada uno puede plantear las cosas como quiera. Pero es digno de, hay que reconocer que eso es un hecho constatable. Es decir, el juego, cuando yo tengo el balón, cuando no lo tengo, y ese punto intermedio. En Holanda hablan de los momentos del juego, los 3-4 momentos más importantes del juego. Pues repito, desde el atrevimiento, hemos diseccionado el juego en estos dos grandes, estas dos partes, con balón y sin balón, y dentro de con balón y sin balón, con balón, el juego posicional, el juego desde las bandas, el juego tras recuperar, las conducciones y las movilizaciones. Sin balón, posicional, tras pérdida, estos son los momentos. Es decir, con balón, posicional es cuando empiezo a jugar. Cuando inicio de portería, inicio de banda, cuando inicio. Y tras recuperar es otro momento. Es decir, tras recuperar tengo el balón, luego ya tengo que tener una idea de lo que puedo hacer. Desde las bandas, ¿por qué hemos puesto esto? Porque tras mucho observar, para hacer este trabajo, pues la verdad es que hemos tenido varias temporadas de observación, de análisis de vídeos, de análisis de muchas cosas. Y hemos puesto esto porque, fijaros lo que ocurre, desde las bandas llegamos a la conclusión que cuando tú juegas normalmente en la misma banda, tienes un índice de pérdidas de balón mucho mayor que cuando juegas hacia otra zona. Por eso lo hemos puesto ahí, pues para que al menos los jugadores tengan unas referencias. Y hablando de sin balón, las referencias. Hay un altísimo porcentaje de los goles que recibes tras centros, no ya en balón parado, en jugadas. Tras centros o tras pases después de unos desbordes. Por eso insistimos en este concepto que es las referencias, que es la defensa con el estímulo del jugador del balón y el estímulo del jugador que va a recibir el balón. Y cuando yo estoy defendiendo 1 contra 1, tengo fijado el objetivo, no tengo más que defender bien, tengo que ser fuerte en esa defensa. Pero en cambio, hay otro tipo de defensa, que es la que procede de una jugada previa. ¿Me seguís? Entonces, eso es lo que nosotros definimos como referencias. Se dan, por ejemplo, en la defensa de las segundas jugadas en estrategia se dan muchos errores de este tipo. Defendemos muy bien la primera acción, el balón sale y perdemos la referencia en la segunda acción. Os pongo este ejemplo para ilustraros. Pero también, cuando nos desbordan en la banda, muchas veces nuestros defensas están tan concentrados porque la máxima atención que tiene el jugador es en el balón. Inclusive, fijaros, en las grabaciones que a veces hemos hecho, no hemos grabado a los jugadores, hemos grabado a los entrenadores. Y los entrenadores tenemos también ese defecto, que fijamos demasiada atención a donde está el balón. Es decir, la visión periférica, en balonmano se trabaja mucho, y Luis seguro que os habló de la visión periférica, porque es verdad. Y en el campo de juego hay que hacerlo igual. Es decir, el defensa tiene que tener una visión de lo que puede pasar, pero luego tiene que tener una anticipación. Pero tiene que tener una visión periférica, no solamente en defensa. Tenemos que saber los fondos. Esto es muy importante. Muy importante. Por eso hablamos de referencias. Coberturas infinitas, bueno, bien. Lo hemos puesto ahí porque entendemos que
No quiero pasar de aquí sin comentaros algo de las conducciones. En términos vulgares, en términos coloquiales, que dicen, no, las conducciones, los entrenadores, no conduzcas. Se oye, ¿verdad? No conduzcas. Yo cuando oigo eso, pregunto, ¿y por qué le dice que no conduzca? Igual estás comentando, ¿por qué le has dicho que no conduzca? Pues realmente no hay una respuesta. Alguno tiene como axioma decir, no hay que conducir. ¿Y por qué no hay que conducir? Iniesta es un gran jugador, estáis conmigo, ¿no? 4 minutos. Pues Iniesta maneja la conducción como pocos. La conducción, lo que hay que saber es lo que hay que hacer después de la conducción y el momento en que debo de dejar de conducir. En baloncesto, Aito García Reneses tiene 5 grandes principios. El bote de balón, uno de ellos, y el bote de balón tiene que ser un elemento para buscar una acción posterior. Y la conducción debe de ser, en mi opinión, un elemento para buscar una acción posterior. ¿Qué ocurre cuando un jugador en medio campo conduce el balón? Normalmente atrae contrarios. La transferencia de eso es, si luego juegas corto, después de conducir, ¿qué ocurre? Normalmente pierdes el balón. Bueno, vamos a intentar, en un lugar, ¿por qué no conduces? ¿Por qué conduces? Y luego transferir. Y como solo tengo 4 minutos, quería veros desarrollar un poco más esto. Aquí está el desarrollo, pero ya por acabar. ¿Qué queremos de los jugadores? Principalmente que el jugador sepa valorar su rendimiento con objetivos. Que sea el referente de su mejora, que sea un jugador comprometido, que sea responsable de su rendimiento y en todas y cada una de sus facetas, en todas y cada una de las facetas. Y entrenador de formación no es únicamente el que se viste de corto, sale al campo de juego, da su lección magistral, vamos a su lección magistral y luego nos vamos a casa. Porque si hablamos de un proceso global, de un proceso integral, hay que saber qué pasa en la mente del jugador antes de entrenar, después de entrenar, cuáles son sus problemas, los vayamos a resolver, tenemos que conocerlos, porque evidentemente estamos conjuntamente posibilitando que este jugador crezca en muchos aspectos. Y para eso hay que tener vocación. Hay que tener vocación. ¿Qué esperamos de los entrenadores? Que sean formadores de jugadores, que las decisiones, filosofía, las decisiones sean para el jugador, por y para el jugador. Este tema de la vocación es algo de lo que antes os decía, valores, comportamiento, conocimiento, que participen, que la metodología hay que hacerla partícipe con todos, que sean ejemplares y bueno, ser técnico. He puesto del Atlético de Madrid porque lógicamente estoy en el contexto del Atlético de Madrid, pero ser técnico del equipo que sea dentro de un proceso de aprendizaje, porque el entrenador y el técnico también está aprendiendo y debe de aprender cada día. El que deja de aprender está muerto. Bueno, esto voy a pasar, esto también es lo mismo. Y ya, bueno, estas son cosas, me he enrollado mucho. Por último, para que os quedéis con esto simplemente, un gran deportista, tal vez, es una relación igual que un gran músico, artista o pintor, y cada caso de pérdida de quien habría podido ser un gran deportista, y no lo es, porque no llegó a serlo, es irreparable. De ahí la importancia que tenemos nosotros, los que estamos entrenando, los que estamos formando, los que os vais a formar, para capacitar, para desarrollar, que tengáis una especial sensibilidad, porque no son objetos
con los cuales estamos trabajando, sino son sujetos. Y un sujeto, como bien